a todos. Hoy día tengo como invitado a Alfredo Bular. Alfredo, gracias por estar acá. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Bueno, Alfredo, eres uno de los liberales peruanos que está medianamente en actividad en medios. Hoy día escribes en uno o dos diarios y he visto algunas charlas tuyas en internet. ¿Sientes que la difusión de las ideas de libertad después de estas generaciones, como por ejemplo la generación de Vargas Llosa o Hernández de Soto en el Perú, posteriormente podríamos hablar que podrías añadirte a esa generación de los famosos jóvenes turcos? ¿Ha habido un gap, ha habido un vacío de esta difusión de ideas, probablemente por la confianza y por el aburguesamiento de seguir un modelo económico que sí funcionaba y hoy día de hoy nos llama mucho más la atención? Es una pregunta interesante, ¿no? Yo siempre soy muy crítico de los liberales, digamos, porque siento Ok. digamos, siento como bien dices, se aburguesan, ¿no? Yo creo que comienzan a discutir y a discutir para ellos mismos y se cierran un poco en ideas y suelen ser a veces, curiosamente, un poco intolerantes con las ideas de los demás, ¿no? Ajá. Y yo creo que sí, que, digamos, viene la generación, no sé si llamarla de los productos de los 80, pero en realidad que aparece en los 90, de gente que habla mucho de liberalismo, digamos, que llegan hasta hoy día. Hay mucha gente que tiene pensamiento liberal, yo siempre lo separo en dos grupos: los que son liberales porque quieren tener algún tipo de activismo político liberal, y no es una crítica, es simplemente que Ajá. quieren meterse en política. Y hay los que tienen un perfil más, no sé si llamarlo académico o más principista, ¿no? Y sí, tengo la sensación de que hoy día nos sentimos un poco inhibidos de decir las cosas y que el contexto nos expone fácilmente al bullying, y eso yo creo que ha hecho que mucha gente deje de decir las cosas en un sentido y en el otro, ¿eh? En los dos sentidos, en cualquier sentido de que uno ve. Y como que ser liberal ahora se ha vuelto ya no solo algo de lo que puedes discrepar, sino como políticamente incorrecto, ¿no? Que el mensaje liberal se ha vuelto como políticamente incorrecto, y lo ves, ¿no? El tipo de reacciones son de ese tipo. Entonces yo creo que eso ha marcado un poco cómo son las generaciones ahora y qué cosas es lo que uno ve, la gente hablando desde una posición liberal, ¿no? Ajá. O sea, ¿crees que este movimiento de esta izquierda moderna en la cual tiene banderas del feminismo, de las minorías, del ecologismo, el racismo, etcétera, se ha imponido transversalmente, se ha impuesto transversalmente al liberalismo también? Sí, junto con otro movimiento que yo lo llamaría el movimiento más conservador, ¿no? Ajá. Que tiene ideas, digamos, más contrarias a otro tipo de cosas que yo creo que son liberales, que tienen que ver con la tolerancia, ¿no? Como, no sé, la orientación sexual de las personas o la educación, o cosas por el estilo, que han hecho que también de ese lado la idea liberal es muy curioso, ¿no? Yo hablo y me atacan por un lado por ser supuestamente un capitalista salvaje, y por otro lado pues, me atacan por ser que soy un caviar, ¿no? Okay. Entonces, claro, termino en medio de dos fuegos, ¿no? Que porque tengo la impresión que sí, lo que ha pasado en el Perú es que se ha radicalizado mucho y se ha polarizado mucho las posiciones. Yo el otro decía, el centro está abandonado, digamos, ¿no? Ajá. Y no solo el centro, sino que el liberalismo está como desubicado, ¿no? O sea, como que está en un sitio donde no se encuentra, porque hoy día a derecha se le llama posiciones muy conservadoras, ¿no? O por lo Ajá. menos el paradigma, y al otro lado de la izquierda encuentra situaciones donde la izquierda se ha radicalizado sus posiciones, Es y como verdad. que el centro ha quedado medio en el vacío, y los liberales dando tumbos a ver por dónde nos colocamos, ¿no? Porque no tenemos. Yo siempre he dicho que a mí derecha e izquierda para hablar de liberales es muy complicado. Yo creo Es bastante, ¿no? yo Tendríamos que creo dar que un tema más matricial probablemente para ubicarnos, más que sí, un sí. tema tan lineal como izquierda-derecha. Ahora, se dice y siempre se piensa, y mucha gente lo repite, de que existe ahora un movimiento, vamos a generalizarlo ahora a Occidente o a Iberoamérica, incluyendo España,
que existe una izquierda que a través de este Grupo de Puebla hoy día está imponiendo una agenda y que la consecuencia de tener hoy día a un presidente como Castillo, la consecuencia de tener una asamblea constituyente en Chile, o la consecuencia de tener a un Petro próximamente presidente de Colombia, es consecuencia de eso. ¿Tú crees que había que analizarlo independientemente, o es parte de una agenda, o es una acción pendular donde ya un gobierno de derecha no hizo bien las cosas y le toca a la izquierda? Yo, digamos, no estoy muy seguro exactamente cuál es la explicación, y es posible que haya muchas explicaciones, muchas causas al fenómeno. Uh-huh. Mi punto de partida, y yo creo que creo que lo que explica buena parte del fenómeno, no solo digamos, latinoamericano, sino eventualmente hasta mundial, donde este fenómeno se repite en otra dimensión. Yo creo que sí lo que está ocurriendo es que hay un profundo proceso de desinstitucionalización, o sea, un deterioro de las reglas de juego. Y que las reglas de juego te generan espacios para, digamos, reducir los espacios de consenso, reducir los espacios de tolerancia, y tengo la impresión que a veces la izquierda está más organizada que la derecha, sea lo que sea que tú llames derecha, ¿no? Uh-huh. Y que entonces aprovechan un poco la falta de reglas de una manera más orgánica, ¿no? El otro día, cuando cambiaron al primer ministro que en Perú y salió Bellido y entró la nueva primera ministra, que curiosamente la gente estaba contenta porque era más moderada, lo cual hace uno me parecía una cosa absurda, porque lo que yo hubiera dicho que estaba al otro extremo. Cuando se hizo ese cambio, alguien me decía, mira, yo no sé por qué la gente festeja, porque ahora nos han cambiado la izquierda desorganizada por la izquierda organizada. Y la izquierda organizada puede ser mucho más peligrosa en términos de fijar mejor sus objetivos. Entonces, yo tengo la impresión que lo que ocurre cuando no hay instituciones es que se genera un vacío y una impredictibilidad de los resultados, ¿no? Yo creo que los países institucionalizados usualmente lo que van a tener es un movimiento hacia el centro en términos de los gobiernos, donde vas a tener un cambio, digamos, no radical, donde pasas de un gobierno de centro derecha a un gobierno de centro izquierda, y en eso se mantiene un cierto equilibrio y hay un espacio para un cierto nivel de consenso. Entonces nunca te vas a los extremos. Si tú ves lo que está pasando en el mundo, no solo en Latinoamérica, no, ahora resulta que los extremos están comenzando a ocupar el espacio, ¿no? Y yo creo que ese es un problema de falta de reglas. Tiene que ver con la falta de reglas de institucionalidad política, tiene que ver con la mala comprensión de las reglas de institucionalidad económica, donde los espacios, yo te decía el caso de Perú es muy sintomático, pero fenómenos similares con otra dimensión se ven en otros países, que es la desaparición de los partidos como tú los entiendes, ¿no? O sea, Perú no tiene partidos. No. Entonces, no tiene partidos. Es pues los que hay están muy golpeados, ¿no? Claro, entonces los que están en la competencia electoral son unas cajitas de cartón donde los candidatos se suben, los empujan y a ver quién llega, ¿no? Entonces yo siempre digo, la elección funciona como el juego de las sillas musicales, ¿no? O sea, tocan la música y cuando se apaga la música, los dos que tienen silla quedaron, que son los dos que estaban mejor el día de la elección. Y la semana anterior no lo estaban, es una cosa muy... No estaban, y la semana siguiente no lo iban a estar. Probablemente. Entonces salen dos, es un juego muy poco orgánico en términos de quién llega al gobierno, de cómo el que llega al gobierno refleja o no las preferencias que puedan tener los votantes, ¿no? Y entonces tienes dos candidatos con votaciones que serían básicamente minoritarias, como lo son minoritarias, que son los que están discutiendo cómo van a gobernar el país, ¿no? Entonces, yo creo que ese fenómeno con otras dimensiones explica fenómenos tanto como el de Castillo, o bueno, en Venezuela, en Ecuador, y también como lo que podría estar pasando en Chile o lo que podría pasar en Colombia. Todavía no sabemos qué va a pasar exactamente, y eso contrasta con otros países donde pasa lo mismo, pero al revés, Bolsonaro o Trump, o digamos, movimientos como Vox en España, ¿no? Que tú ves que comienzan a tener ciertos espacios, a llenar a ciertos espacios. Ahora, tocando el tema de Chile, Chile era, bueno, es el país de Sudamérica que había estado haciendo mejor las cosas en las últimas décadas, ¿no? Tanto en lo económico como en lo social. Para mí la AFP, y podríamos discutir el tema, la AFP es una buena, creo que es la mejor forma de ahorrar
¿no? De las que ya existen, ¿no? Porque el sistema de reparto no funciona. Pero subiendo 4 centavos en el pasaje se convirtió en una revolución de izquierda que terminó en una asamblea constituyente y hoy día muchos ahora la están criticando porque ahora aparece la figura de Kast con un porcentaje grande. Entonces, este péndulo de opinión que refleja un poco lo de las sillas que acabas de mencionar, es a nivel, como dices tú, es a nivel de Occidente, ¿no? O sea, cambiamos muy rápido la percepción y, como dices tú, puede ser por la falta de instituciones. Y yo creo que hay una profunda desconfianza masiva, creciente, hacia la democracia representativa. O sea, yo creo que posiblemente, yo soy un evolucionista, yo creo que las cosas evolucionan y creo mucho en los órdenes espontáneos, que surgen usualmente de un desorden también espontáneo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que los procesos, es como la evolución, ¿no? Para movernos a un punto, en el camino, ciertas especies se extinguen, ¿no? Y muchos mueren, muchos especímenes mueren y sufren, y lo que nosotros consideramos como soluciones exitosas mueren, ¿no? Los dinosaurios fueron muy exitosos en su momento y ya no existen, ¿no? Y uno puede ver lo mismo a lo largo de la evolución. Yo en eso soy muy austriaco, muy hayekiano, digamos. Creo en que esto evoluciona y que las evoluciones no siempre pasa lo que tú quisieras que pase, ¿no? Pasa lo que termine de pasar, porque finalmente la evolución es basada en fenómenos accidentales, ¿no? Mutaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ocurre es que tienes olas en las cuales ocurren situaciones que generan ciertos cambios, ¿no? Creo que la gente hoy día no siente que un papelito depositado en un ánfora representa algo relevante para su futuro. Yo creo que la gente siente que cuando escribe en una red social es oída mucho más que a través de su voto. Es muy probable. Y eso ha generado, creo, que la gente tenga una tremenda insatisfacción hacia el voto. Tú ves el latimbarómetro y nadie cree en la democracia, es muy curioso. Todos creen que hay que respetar la democracia, pero no creen en la democracia, no se sienten representados por la democracia. Y yo creo que eso se ha sumado varios factores, el factor de la corrupción en Latinoamérica, que ha hecho evidente que no hay gobierno que se haya salvado, ni presidente que se haya salvado de haber caído un poco en ese sistema, hace que esto se profundice. Entonces yo creo que la gente comienza a demandar cosas de otra manera. El concepto de comunidad ha cambiado, ¿no? Antes la comunidad era tu familia, tu barrio, tus amigos. Hoy día sientes que hoy día el sueño de Roberto Carlos de tener 1 millón de amigos es posible en Facebook, ¿no? Es posible. Entonces, es perfectamente posible. Y tú sientes que los amigos tienen que portarse de cierta manera y los amigos con uno tienen que ser solidarios, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás ahí y reclamas que por qué la empresa tal no baja sus precios, oye, estamos todos en la misma comunidad, pues si no nos hace caso. Yo creo que ese fenómeno ha hecho que la gente se frustre un poco con la democracia y comienza a girar hacia reclamar otro tipo de cosas. Yo creo que eso es parte del fenómeno chileno, ¿no? Es un fenómeno que, si te pones a pensar, termina siendo una especie de, con manipulaciones, con lo que uno quiera, pero termina siendo un orden que reacciona espontáneamente a algo, ¿no? Y no sabemos muy bien qué cosa es. Entonces yo creo que estamos en un proceso de transición y la evolución tiene entre una de sus consecuencias el que no sabemos a dónde nos lleva necesariamente. Ahora te quería añadir, o sea, comentaste que era un proceso, que el fenómeno chileno respondía a un proceso de manipulación. O sea, ¿sientes que esa narrativa de la izquierda, que es de día a día, ¿no? De día a día, la ves tanto en gente que está en medios, mucha gente en medios, creo que me parece que Hayek Gomises, que habla algo acerca de por qué los intelectuales son de izquierda. Esta no, gente, sí, creo que es. no sé. Esta gente es, bueno, la gente de medios no es intelectual necesariamente. Esta gente de medios que ha influenciado en las cabezas de las personas, o sea, te repiten esto día a día, y lo que estamos viendo es que la narrativa se impone a la realidad, o sea, es decir, la realidad es que el país está creciendo, el índice Gini de reducción de la desigualdad, si lo queremos ver,
Chile tenía un índice que iba reduciendo la desigualdad, aunque no creo que la desigualdad sea el problema, pero lo iba reduciendo, y a pesar de eso, la narrativa de esos grupos decían lo contrario, y la gente se ha revelado a una realidad creyendo lo que se le venían diciendo todos los días. Mira, lo que dices es cierto en parte, pero no explica todo, ¿no? Creo que sí, hay una estrategia comunicativa que nos da a entender o nos trata de hacer entender que las cosas no están tan bien como parecen, ¿no? Pero creo también que hay algún nivel de insatisfacción de la gente, posiblemente equivocado, va a ser una mala percepción, donde eso cae en terreno fértil. Efectivamente, la izquierda tiene formas de ensamblar mensajes muy simples. Comunicativamente, la izquierda siempre le ha sacado mucha ventaja a los liberales, en términos generales, ¿no? Yo siempre uso este ejemplo porque creo que es muy gráfico, pero hasta ahora no tenemos un Silvio Rodríguez que cante a los liberales, ¿no? O sea, y hay muchos cantautores que cantan a la izquierda y que emocionan mucho. Y yo creo que eso en parte dice porque la canción es bonita, pero en parte es porque la gente a veces tiene una predisposición a sentir que lo comunitario y lo emocional es importante, ¿no? Y entonces es fácil que enfoquen o pongan sus énfasis en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el ser humano, y aquí vuelvo a regresar a lo evolutivo, el ser humano es comunitario y es individualista al mismo tiempo. Es una combinación interesante que tiene que ver con las situaciones en las que enfrentamos. Nosotros con nuestras familias somos comunitarios. O sea, somos solidarios con nuestros hijos, solidarios con nuestros hermanos, ¿no? Ayer conversaba con un amigo justamente de temas similares a lo que estamos conversando ahora, y yo le decía, si uno de tus hijos le pide al otro que le convide y no le convide el helado que tiene, pues tú lo resondras, ¿no? Porque no está siendo solidario con su hermano, y te parece lógico que tiene que ser solidario con su hermano porque es una pequeña comunidad. Lo que tengo la impresión es que el mensaje de izquierda ha sabido extrapolar estos sentimientos comunitarios al gran grupo, al que hablaba Adam Smith, ¿no? A la gran sociedad, donde las relaciones son más impersonales, ¿no? Donde la gente, yo para tener la computadora a la que te estoy hablando no necesito tener ninguna empatía con el fabricante, ¿no? Yo utilizo un mercado para eso. No, pero ahora no, la gente quiere reclamar, eso ayuda a las redes sociales, que siente que tienes 1 millón de amigos, ¿no? Ayuda a sentir, oye, ahora la gran comunidad tiene que portarse conmigo como mi familia, ¿no? Y yo creo que eso no lo puedo demostrar, digamos, pero creo que es una hipótesis válida. Algunos lo han dicho, Adam Smith lo decía de alguna manera, sobre todo en la teoría de los sentimientos morales, lo dice de alguna forma, donde dice, oye, hay las relaciones impersonales, pero la gente se siente más contenta con las relaciones personales, siente que cuando consigue algo a través del amor y la generosidad se siente mejor, ¿no? Pero, digamos, yo creo que eso, el movimiento de izquierda ha sabido aprovecharlo, ¿no? Creo que los liberales, y en general creo que la sociedad tiene que trabajar en la empatía, ¿no? En términos de ponerse en el lugar del otro. Y yo creo que a veces, yo soy muy crítico de algunos liberales de eso, que yo creo que falta empatía, ¿no? O sea, marcan a veces con un razonamiento muy tecnocrático, muy elevado, y la gente pues no necesariamente está en esa onda, ¿no? Entonces, la gente tiene problemas reales. En Latinoamérica hay hambre. El problema es que la izquierda nos ofrece una solución equivocada. Claro. Pero que hay hambre, hay hambre. Que hay desigualdades, que hay falta de educación, hay falta de educación, que hay falta de salud, hay falta de salud. El problema es que todo el mundo siente que eso existe y es difícil entender cuál es la solución. Yo creo que la solución es precisamente confiar más en el sector privado, mejorar la gestión del Estado en aquello que realmente el Estado es necesario y no que el Estado esté metiendo en todas las cosas y que se focalice en lo que realmente tiene que hacer. O sea, creo que hay un montón de remedios a eso. Pero lo que no se puede negar es que tienes una situación difícil y la gente quiere una solución. Y la pandemia ha acelerado todo esto porque nos ha hecho sentir, la gente ha percibido en la tremenda debilidad del Estado para enfrentar el problema, ha sentido al contrario, una debilidad de los mercados y del sector privado, lo cual me parece muy injusto en términos generales, ¿no? El caso peruano es el más claro, ¿no? Perú tiene una situación económica financiera todavía, a pesar de lo que ha pasado, envidiable en comparación con otros países de la región, ¿no? Envidiable con otros países de la región, y seguimos teniendo un sistema de salud
cuyo peso ha sido confiado en buena parte al Estado para tener estos sectores, es un desastre. Y lo mismo puedes decir de la educación. Y la gente no entiende que eso es un problema de gestión del Estado, los recursos están, que el Estado los gestiona muy mal, ¿no? Y que además el Estado desconfía del sector privado, que es el que quizás lo haría mejor. Y entonces, claro, en esa situación, la izquierda es muy hábil para decir, ahí está, pues, esas son las mineras que no pagan impuestos, esas son las mineras que afectan al medio ambiente, esos son el sector privado que se aprovecha de la situación que tiene, ese es el sistema laboral que no te paga lo suficiente, y yo creo que equivocan totalmente el diagnóstico, pero el mensaje que es simple, sencillo y fácil de entender, aunque equivocado, es el que finalmente impacta. Es verdad. Y es verdad que la crítica al liberalismo es que a veces hablamos entre nosotros, nos corregimos entre estas pequeñas tribus liberales, yo soy anarcocapitalista, yo soy de diferente tribu, y peleamos entre conceptos que a la larga no llegan a la mayoría. Y alguien me dijo que el liberalismo es contraintuitivo, ¿no? O sea, es decir, intuitivamente socializar es más fácil. Es más, vi una charla tuya que hablaba del famoso gen Marx, que definía un poquito eso antropológicamente. La voy a poner acá en el enlace para que si alguien la pueda ver. Entonces, como idea, el liberalismo nace hace 300 años. El día de hoy no existe ni una nación que podríamos llamarla netamente o 100% liberal. Tiene algunas pinceladas liberales. ¿Por qué crees que el liberalismo no se ha acentuado? A pesar de que, por ejemplo, Latinoamérica nace en base a una revolución utilizando los principios de la Revolución Francesa, los principios, no lo que pasó en la Revolución Francesa, porque fue una masacre, pero los principios eran liberales. Y aquí nunca se consolidó el liberalismo, ¿no? Se dice que en Argentina a principios del siglo XX, pero no. ¿Cómo es? ¿Por qué no se consolida? Yo creo que tu punto de partida es correcto, ¿no? El liberalismo es contraintuitivo, ¿no? Y yo creo que es contraintuitivo porque tenemos este gen Marte que hablabas hace un momento, ¿no? Esta sensación comunitaria que todos tenemos en cierto nivel, que nos hace pensar que, oye, no, si alguien tiene algo es porque se lo ha quitado a otro, ¿no? Alguna vez leía a Kaplan, que tiene un libro que a mí me gusta mucho, es el mito del votante racional, The Myth of the Rational Voter, se llama en inglés, donde él justamente trataba de explicar por qué la gente tendía a votar por opciones de izquierda, digamos, en general, ¿no? Y por eso no votaban por opciones liberales o por mercado, la gente era más reacia a votar por el mercado. Y él decía, es que la gente no entiende que hay un juego que es win-win, que el mercado es un juego win-win. Eso la gente no lo entiende. La gente siempre tiende a entender que el mercado es un juego de suma cero. O sea, si tú ganas es porque hay otro que ha perdido, no hay otra lógica, ¿no? La gente no entiende que este es un juego en el cual los dos pueden ganar. No entiende que cuando yo contrato un trabajador, gana el que lo contrata, pero gana el trabajador, ¿no? La gente entiende que si el empresario te gana dinero es porque el trabajador está ganando menos. Eso no es cierto, no es así, ¿no? El trabajador antes no tenía trabajo, ahora tiene trabajo y está ganando algo de la riqueza que se crea en la unión entre el trabajo y el capital. Y de ahí los dos se benefician. Y Kaplan dice, yo no tengo una explicación, pero creo que algo puede tener que ver con las matemáticas, ¿no? Dice, la suma y la resta son operaciones más simples que la multiplicación, ¿no? Entonces la gente tiende a no entender que las cosas se multiplican. Es más, los niños cuando recién aprenden a sumar, a multiplicar, lo que hacen es hacer sumas, digamos, comienzan a sumar 5 por 5, suman 5 veces 5. Entonces la gente no entiende que las cosas se pueden multiplicar, la gente entiende que hay un stock y ese stock se reparte y se pasa y alguien se lo quita. Entonces ahí hay un punto de partida, la gente no lo entiende de esa manera, ¿no? Eso genera desde envidias hasta poca comprensión de cómo el mercado funciona. Y yo creo que eso genera, y tú te das cuenta en todo, si tú te das cuenta, el mensaje de izquierda tiene la gran capacidad, y hay que reconocerlo, de convertir la explicación compleja de la sociedad en una cosa muy sencilla, ¿no? El señor es rico porque tú eres pobre. No dicen más, no te dicen más. Te dicen, la minera le va muy bien porque a ti te va mal, ¿no? O sea, la minera gana dinero porque destruye tu ambiente.
O sea, siempre es un juego de suma cero. Y esa idea del suma cero la venden muchísimo. Entonces, ¿eso qué explica? Que es contraintuitivo, ¿no? La gente siente, no, esto es muy complicado decir que porque los dos interactuamos, ganamos, cuando es obvio, digamos, tú entras un poco al detalle y entiendes un poco, es obvio que eso es así, ¿no? El crecimiento económico no es más que eso, es la sumatoria de los beneficios generados por el intercambio entre todos, ¿no? Y yo creo que tiene frases notables, ¿no? La crítica al chorreo, por ejemplo. La crítica al chorreo es una crítica devastadora, ¿no? Tan devastadora que se ha vuelto políticamente incorrecto hablar de chorreo, ¿no? Y claro, es que el chorreo también fue un intento de hacer una idea simple para explicar por qué los pobres mejoraban cuando... Y sí, es una idea, te das cuenta, yo creo que esa idea la concibió alguien de izquierda para que lo usara la gente que estaba defendiendo el tema y después quedara muy mal, porque suena horrible, que a ti te toca lo que a mí me chorrea, ¿no? Exacto. Pero eso lo han explotado muy bien, eso lo explotan muy bien. No, pero son muy hábiles jugando las palabras, ¿no? O sea, convertir el consenso de Washington, políticas liberales, como neoliberalismo, es una palabra que también mata, ¿no? O sea, marca. O sea, sí, la palabra neoliberal es impresionante, ¿no? O sea, es una palabra que tiene un poder enorme y que daña muchísimo a las ideas liberales cuando ningún liberal se autoproclama neoliberal, nadie. Nadie. ¿No? Entonces es como hablar de los neonazis, ¿no? O sea, algo que fracasó y volvió a aparecer, ¿no? Entonces los neoliberales son los herederos de los liberales fracasados que hoy día quieren volver a vendernos una idea nueva. Entonces son nuevos liberales de algo que no funcionó. Y claro, yo digo, bueno, también hay más neosocialistas que neoliberales, digamos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Vuelven a resucitar ideas que no funcionaron y sin embargo tienen un discurso mucho más fuerte. Ahora, nuevamente te reitero, ¿no? No creo que sea solo un problema de discurso, ¿no? O sea, el discurso es una forma de aprovechar las circunstancias, pero sin duda creo que la prédica liberal y sobre todo los gobiernos identificables como derecha, bien dices, no son liberales, pero la gente identifica como los neoliberales, ¿no? Esos gobiernos han fracasado realmente en muchas cosas, han mejorado algunas, pero han fracasado en muchas. Pero lastimosamente ahí añado que muchos de esos gobiernos neoliberales, vale decir, son mercantilistas que hacían políticas liberales en ciertos casos. O sea, vamos a privatizar, pero probablemente esas privatizaciones se las daban a sus amigos. O sea, esas privatizaciones no fueron tan legítimas como la idea original planteaba. Y eso nos ensucian a todos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hacen el clavo en un punto súper importante, ¿no? Porque, claro, entramos en esta discusión entre la derecha y la izquierda, o dónde están los liberales, o dónde están los socialistas, y la derecha y la izquierda, y dónde está el centro. Y la verdad te digo, y eso tiene que ver un poco con, no le puedes echar a la izquierda toda la culpa. Buena culpa, quizás la principal la tiene el mercantilismo, porque el mercantilismo es muy frustrante. El mercantilismo sí es alguien que juega un juego donde sí le quita a unos para darle a otros, ¿no? De verdad. Ese es un juego, porque en lugar de irte al mercado y buscar un producto que le pueda gustar a los consumidores, que los consumidores reciban algo bueno, te vas al ministerio, hablas con el ministro, con el viceministro y consigues que cierren las fronteras, ¿no? O pongan una regulación a tu competidor. Y entonces con eso le estás quitando a los consumidores de su bolsillo del dinero, porque eso es lo que realmente estás haciendo, ¿no? Y entonces, claro, eso sí es muy injusto, eso es muy, muy injusto. Y yo siempre digo, curiosamente, los socialistas y los liberales tienen muchos puntos en común. Los dos están en contra de la acumulación de poder en teoría. Es decir, están en contra del uso del poder en beneficio de un grupo. Los dos están de acuerdo que eso es el enemigo. Y los dos, digamos, creen que ese poder tiene que tener un control, algún control. El liberal lo que dice, el control es la competencia, es la repartición del control entre todos, ¿no? El socialista cree que el mecanismo de control es el Estado. Y ahí viene su gran error, o el tremendo error que enfrentan, y es cuando lo que el liberal plantea es que justamente hay que debilitar la estructura del Estado para, más que debilitar, establecer controles sobre la estructura del Estado a través de la competencia para que no se acumule el poder. El socialista plantea concentrar más el poder
y lo que resulta es que ese poder es el que después le vende a los mercantilistas las soluciones, ¿no? No existe Estado más mercantilista que Venezuela. No existe. Porque si tú quieres comprar medicinas en Venezuela y tienes dinero, que hay gente que tiene dinero y vive en Venezuela en una casa muy grande y muy bonita, si tú quieres hacer eso, tienes que conseguir un contrabando que viene de Miami de medicinas, que pasa por una aduana que es el Estado, que ha creado todos los canales para que eso funcione y se llevarse una parte. Claro, Eso es mercantil. hablar de que Venezuela es una tiranía socialista, probablemente en la proclama y probablemente en ciertos aspectos, pero como dices tú, es una tiranía mercantil, es una tiranía abusiva y utiliza la narrativa socialista para escudarse, ¿no? Para escudar esas élites extractivas que son Maduro y sus amigos. La pregunta es, y asociada a lo que estamos hablando, ¿qué te parece la famosa Carta de Madrid? El tener una posición de derechas en frente a esta izquierda que invade, ¿no? Según que destruye las democracias, en este caso en Iberoamérica. ¿Qué opinión te hace a ti firmar esa carta y si alguien liberal debería hacerlo y si vale la pena o no? A ver, como posiblemente sabes, yo me he dedicado mucho tiempo al derecho antitrust, al derecho antimonopolio, Okay. lo cual es medio contradictorio, ¿no? Porque sinceramente no creo mucho que sea un buen remedio para los problemas, pero, digamos, por lo menos, digamos, te ayuda a entender algunas de las dinámicas que se dan en los mercados y de que se dan en las relaciones del Estado y los mercados. Yo sinceramente le tengo un poco de temor a las personas que se agrupan para unir ideas y uniformizar ideas, ¿no? Y le tengo temor porque creo mucho en la competencia y creo mucho en la competencia de ideas. Y entiendo el punto, entiendo, oye, acá hay unos señores que se han organizado para hacer algo, entonces nosotros también nos organizamos para hacer otro. Pero yo soy más un creyente de los órdenes espontáneos. Yo creo que en realidad, más allá de que uniformicemos ideas y uniformicemos cosas, creo que el punto principal es generar competencia, ¿no? Competencia en las ideas y competencias en todos esos aspectos. A mí me asusta un poco cuando me dicen, acá nos agrupamos los que somos de derecha. Yo no sé qué significa, la verdad. Entiendo. El tema de derecha-izquierda es relativo al país en donde se diga, y a quien lo diga. Que a quien lo diga, ¿no? Entonces, o sea, yo te soy sincero, yo me siento mucho más cercano, para poner un ejemplo de Perú, me siento mucho más cercano a algunos miembros de la izquierda que a López Aliaga. O sea, a pesar que, digamos, me parece que López Aliaga es la antítesis del liberalismo. Y es muy curioso porque la gente me viene a buscar y me dice, oye, ¿no quieres apoyar a López Aliaga que está planteando las políticas liberales? Estamos fregados. Yo no mencioné una política liberal dentro de su plan, pero bueno. Bueno, no hay nada, no hay nada. Y es que hay mucha confusión sobre lo que es liberal, ¿no? Yo creo que en realidad un liberal a lo que le teme o lo que combate es la concentración del poder, digamos, ¿no? De la concentración de la posibilidad de toda forma. Y yo creo que estas opciones de derecha le hacen mucho daño a los países. Y entonces, claro, ¿quiénes nos sentamos ahora a reclamar los derechos frente a la izquierda? A mí me preocupa un poco. Como me preocupa también el otro lado. O sea, me parece notable ver a Verónica Mendoza sentada al costado de Castillo. O sea, me parece una cosa psicodélica o surrealista, ¿no? Porque no puedo entender cómo alguien que propugna algunos puntos con los que yo puedo coincidir. Porque hay cosas que dice Verónica Mendoza que me parecen que tienen sentido. La mayoría no, pero hay algunas que me parece que tienen sentido, ¿no? Como, digamos, el reconocimiento de igualdad de la ley de ciertas personas por su orientación sexual me parece totalmente legítimo. Claro. Pero que esa persona se vaya a sentar al costado de Castillo y al costado de Cerrón, que son exactamente la antítesis, me parece, ¿no? Y yo creo que cuando nos juntamos los de derecha pasa lo mismo. O sea, vamos a encontrar cosas muy, muy, muy difíciles de entender. Ahora, bueno, hablando un poco de ti, ¿cómo sí llegaste a considerarte un liberal? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo fue la formación de Alfredo en el tiempo? ¿Y si ha cambiado esa formación? Bueno, como casi todos los liberales, me volví liberal siendo izquierda, ¿no?
Yo nunca he sido nunca fui un izquierdista radical, ¿no? Ujú. Pero sí tenía ciertas simpatías en la universidad por el pensamiento de izquierda, ¿no? De hecho, en las pocas veces que he votado, porque usualmente termino votando en blanco, o sea, o viciando mi voto, una de las pocas, yo voté por Alfonso Barrantes cuando fue alcalde de Wow, Lima. wow. Tú eres de la Católica, Alfredo. Yo soy de la Católica, Ah, claro, bueno, ya, se entonces explica bastante, también, se explica bastante. y voté por él y estuve muy entusiasmado, ¿no? Después me desilusionó mucho, Ujú. entonces, y yo creo que, digamos, tenía la idea de, claro, escuchaba a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés y me emocionaba con las canciones, ¿no? Hasta ahora me emociona, te juro, hay canciones de ellos que me gustan mucho. Bueno, bonitas melodías. Sin embargo, fui descubriendo a raíz, es muy interesante el fenómeno, porque cuando yo comencé a leer algunas cosas de Law and Economics, ¿no? De Derecho y Economía, y curiosamente terminé, bueno, estudiando en la Universidad de Yale, Law and Economics, y contra lo que todo el mundo cree, porque hay gente, no, estos neoliberales que vienen de Yale, la gente no sabe que Yale es una universidad de superizquierda, ¿no? Pero tenía una escuela de Law and Economics importante, muchas veces Law and Economics de izquierda, ¿no? Guido Calabresi, por ejemplo, es un representante importante, es una Oh, persona ok. bastante, tiene un pensamiento bastante de izquierda, pero Pero, hubo pero algo, recogían parte del pensamiento de la Escuela de Chicago también. exactamente, comenzabas a colocar las emociones en sumas y restas, digamos, ¿no? Entiendo. Entonces comenzabas a mirar que habían cosas que no tenían lógica, que había un sistema que se llama incentivo. Entonces entré un poco, es un tránsito curioso, ¿no? Porque paso de tener algunas ideas de izquierda, digamos, paso a convertirme en una especie de utilitarista, Cool. digamos, ¿no? Ujú. ¿No? No soy utilitarista que ve en las sumas y las restas la solución a los problemas, y luego, a raíz de ya juntarme con gente de Law and Economics, comienzo a tomar más contacto con la escuela austriaca, comenzar a leer a Hayek, me ayudó mucho. Ya yo creo que en ese momento ya me sentía liberal, pero me ayudó mucho los Liberty Fund, que organizan unos coloquios muy interesantes donde discutes los clásicos, digamos, y discutes otras Ujú. cosas. Y entonces comencé a entender mucho mejor las ideas liberales. Y yo creo digamos, nunca he renunciado a mi origen liberal utilitario, que es una contradicción en términos, pero que ahí está, porque sí siento que esta visión de Chicago, esta visión, ayuda mucho a explicar las cosas, ayuda muchísimo a explicar las cosas, ¿no? A decirle a la gente, porque cuando tú le hablas muy en tornos filosóficos, no rompes el asunto contraintuitivo del que hablamos a un comienzo. Yo Ujú. creo que la Escuela de Chicago pues, no tiene ese gran mérito, ¿no? De tratar de explicar las cosas de manera lógica para que se entienda que en realidad los hechos no son como parecen, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a meterme, digamos, en estas ideas que hoy día creo que son las ideas, no sé si me llamarlas correctas, porque creo que llamar correctas a las ideas es poco liberal, pero creo que por lo menos las ideas que me inspiran, ¿no? Y sientes que crear un partido liberal, sí, los hay en algunos países, pero son minoritarios, ¿no? Lo hay aquí en Estados Unidos, lo hay en España, y hoy día hay un fenómeno en Argentina con Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Que es un liberal muy mediático, un hombre que ha escrito libros, un hombre que se pelea en el set de televisión, y un hombre que está calando bastante. ¿Sientes que eso podríamos exportarlo o crees que el liberalismo y los partidos políticos deberían ir por cuerdas separadas? ¿Deberían el partido político nutrirse de ideas liberales, pero es contradictorio que un partido sea liberal? ¿Cómo lo ves tú? A ver, voy a comenzar con lo que pienso yo como persona y lo que pienso yo en mi vida. Ujú. Mis hijos y mis amigos tienen una instrucción en la cual yo los he autorizado a pegarme y encerrarme si yo me quiero meter en política. Y les he dicho, porque ese día pasó lo que creo que pasa con los políticos. Yo creo que la política es muy perniciosa a las ideas, ¿no? Lo cual, dicho sea paso, me parece totalmente respetuoso que una persona quiera meterse en política para conseguir que sus ideas pasen. Lo que pasa es que está enfrentando casi una misión imposible. Yo los liberales que he visto que se han metido en política, mi impresión es que pierden mucho en el camino.
Tengo la impresión, por lo menos desde mi perspectiva como liberal, que mi función como liberal es ser una caja de resonancia de ideas que ayuden a inspirar posibles políticas, y pase lo que un poco tú dices, ¿no? Que en realidad nunca has tenido un gobierno liberal, pero lo que tienes son algunas ideas liberales que se cuelan dentro de la institucionalidad a través de su implementación política, ¿no? Entonces, y tengo la impresión que, o sea, tengo muchas experiencias con gente liberal que quiere formar partidos o que se acerca al liberalismo para buscar un espacio político, que tengo la impresión pierden un poco la esencia. No, ojo, no quiero ser crítico, sería muy poco liberal de mi parte decir quien hace eso es un tonto, capaz, no creo que sea así, creo que lo que le digo es, la tiene muy difícil, ¿no? La tiene muy complicada. Entonces, y yo creo que la política tiene lamentablemente ese efecto. Yo hay gente que admiro mucho, no te voy a decir los nombres, que admiraba mucho y que conforme se profundizó en la política dejé de admirar, ¿no? Y dejé de admirar porque creo que la política condiciona mucho lo que pasa, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de personas, ¿no? Los poderes propios y los poderes derivados. El poder propio es el que siente que tiene suficiente autoestima y capacidad para conseguir lo que aspira a conseguir. Pero el político es casi por definición un poder derivado. Es una persona que deriva su aspiración de otros, de que otros voten por él, de que el ministro le diga al viceministro, el presidente le diga al ministro, y yo creo que ahí pierden un poco la perspectiva de la acción individual. Es que es un poco contradictorio tener ideas individualistas digamos, y liberales en un sistema como el político, que básicamente lo que propugna es una acción colectiva no necesariamente orientada al bienestar de la gente. Entonces, me parece difícil, pero no me parece imposible, pero quizás hay una demostración empírica, y es lo que tú dices, ¿no? No existe ni en el mundo ninguna experiencia de un gobierno auténticamente liberal. Como dice Juan Ramón Rayo, alguien a quien entrevisté y me ha colaborado aquí en el canal, él dice que la entrada política es como en El Señor de los Anillos, el ponerte el anillo, ¿no? El anillo de Mordor, ¿no? Definitivamente vas a terminar corrupto. O sea, es muy difícil quitarte ese halo negro que te invade. Es que las reglas del juego son unas reglas que por la forma institucional como funciona la política, termina entrando muy en contraposición con las ideas liberales. Ahora, crear una revolución liberal, alguna vez alguien me comentaba, y yo digo, una revolución liberal política viene a ser, las revoluciones se hacen de forma violenta y el liberalismo no aspira a una revolución violenta. ¿Cómo podríamos revolucionar el Estado, y en este caso puedes utilizar el ejemplo del Perú, de una forma más cercana al liberalismo? Como hemos dicho, no va a ser 100% liberal, pero la revolución se tiene que hacer de adentro, de afuera, exigir nosotros como ciudadanos, exigir cambios, que haya un grupo de juristas que decidan hacer el cambio de las instituciones y de las reglas de juego, como lo hicieron los padres fundadores en Estados Unidos, que no consultaron a nadie, ellos mismos redactaron las reglas y dijeron estas son las reglas. No sé si una generación tan brillante aparezca acá, hay ahora en el Perú, como las que fueron los padres fundadores americanos, o ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de cambiar las instituciones? A ver, lo más cerca a políticas liberales que has tenido, y voy a centrarme en Latinoamérica, aunque creo que esto se puede extrapolar a buena parte del mundo, provienen de profundas crisis. Es decir, las reformas liberales en Latinoamérica, todas que yo recuerde, no fueron consecuencia de que unos iluminados llegaron al gobierno y decidieron cambiar las cosas. Fueron consecuencia de que el sistema de gobierno, el sistema político, el sistema social destruyó a la propia sociedad, la puso a tal nivel de riesgo que no te quedó otra que aplicar políticas liberales. ¿Por qué? Porque ahí pasa un poco lo que me explicaba yo mis orígenes del liberalismo. Cuando ya no te queda nada, los números importan. Es decir, el saber que no puedes gastar lo que no tienes, el saber que no puedes tener lo que no has producido, que es una idea tan básica, que la gente no le importa. Es muy interesante porque la gente lo más obvio no lo ve.
hace que en un momento dado no le quede otra al Estado que implantar ciertas reformas de austeridad, de responsabilidad fiscal y de apertura de mercados y de generación de incentivos a la inversión, ¿no? Todo pragmático, todo utilitario, que emprenden ciertas reformas liberales. El mejor ejemplo es Fujimori, ¿no? O sea, la gente es muy curiosa porque me dice, porque Fujimori es un neoliberal. Sí, yo he conversado con Fujimori alguna vez. O sea, Fujimori, no sé qué cosa dice que apague la cámara. Se perdió la... Ok. Sí, ahí está, ahora sí. Toqué algo en el tablero y se mueve. Fujimori era un socialista. Tú hablabas con él y era un socialista. Él te hablaba en términos socialistas, ¿ya? Él, todo lo que pensaba hacer, partía de un punto que es perfectamente consistente con una política que hoy día llamaríamos de izquierda. Yo creo que el único punto es que Fujimori era matemático. Entonces, cuando alguien le explicaba que 2 más 2 no puede ser 5, es decir, cuando venía Boloña y le decía, señor presidente, si usted quiere hacer una escuela, necesita dinero. Si tiene dinero, necesita impuestos. Si necesita impuestos, necesita inversión. Entonces, usted tiene que fomentar la inversión. Ah, ya entendí. Yo creo que decir socialismo quiere decir mucho. ¿Y qué pasa? Que lo que termina ocurriendo, y mira, las políticas liberales han sido implementadas en muchos de nuestros países por gente que tú hubieras definido que era de izquierda. ¿Y dónde las han implementado? Cuando ha llegado una crisis tan grande, esa es mi esperanza en Castillo. Lo que pasa es que nos va a tomar mucho tiempo y nos va a costar muchísimo. Pero va a llegar un punto en que es lo que va a pasar algún día en Venezuela. Se ha demorado más de lo que yo hubiera calculado, pero algún día va a pasar. Porque ya... Ahora, pero hago una paréntesis. En Argentina, por ejemplo. Argentina, Macri tuvo la oportunidad y no la hizo y volvieron al hueco, ¿no? Han regresado con los Fernández. Entonces, Venezuela, y te lo pongo de ejemplo, ¿qué pasaría si el día de mañana cae Maduro por X razón y hoy día tenemos al nuevo presidente de una junta democrática que no es muy unida, vale decir, la señora Machado, por ejemplo, que tome el poder y no pueda llevar esas reformas por presión popular, porque probablemente esa presión popular va a exigir lo que tenían antes? La bolsita que no te alimentaba o te alimentaba un par de días con comida malograda, es preferible a que hoy día los precios sean los precios reales. Entonces, ¿cómo hacer esa revolución que funcione? Mira, es que lo que pasa es que esto es como cuando se hunde un barco, ¿no? O sea, cuando se hunde un barco y tú tienes una caja de provisiones, no te queda otra cosa que utilizar tu razón para utilizarla de la mejor manera posible o se mueren todos. Yo lo que creo es que hay un punto en el cual eso no lo puede, o sea, el populismo tiene un límite. El populismo saquea, pero puede saquear mientras haya que saquear, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, es que es lo que pasó en la época de Fujimori. Si Fujimori no adopta el bendito shock que tanto había criticado, él, digamos, no hubiera terminado su gobierno. Bueno, ya con la herencia que le dejó Alan García, ¿no? No había forma de hacerlo. Yo no sé si mi visión es muy simplista. El caso de Macri es un caso particular. Primero que Argentina es un país muy particular. Yo siempre digo, hasta los antiperonistas son peronistas en Argentina. Entonces, todo el mundo es peronista en Argentina. Claro, todos rechazan que ser peronistas, pero todos son peronistas. El impacto de Perón es tremendo. Entonces, yo creo que Macri, con toda la buena intención que tenía, tuvo que manejar una maquinaria que todo, entonces le cuesta mucho poder hacer, y digamos, tú ves que la gran maldición de Argentina es que es un país que tiene una cantidad de recursos tal que aguanta mucho tiempo, ¿no? Y la explicación de Chávez es buena parte de que tenían recursos petroleros que les han permitido aguantar mucho tiempo, ¿no? Que eso es lo que... Uno de los problemas que yo veo en Perú hoy día, Perú no tiene ni petróleo, tiene minas, digamos, pero digamos, no están paradas, ¿no? O sea, el problema que tienes en Perú es que tiene reservas. Eso para mí es un problema. Porque como tenemos reservas, nos vamos a tomar más tiempo del que uno esperaba reventando las reservas. Eso es lo que va a pasar. Y entonces este gobierno tiene mucho aire para ser populista, relativamente aire para ser populista. Entonces, eso para mí es una preocupación. O sea, yo digo, si vamos a tener que esperar una crisis
para que las cosas cambien, mejor que la crisis llegue rápido. Y entonces el cambio va a ser más rápido, ¿no? Ahora, Y yo... Sí, sí, te escucho. No, te escucho. No, y esa, o sea, obviamente como demócrata, esas voces, mencionábamos a Aliaga, por ejemplo, esas voces de esta derecha extrema, si queremos citarla de una forma, que piden un golpe de Estado, una vacancia presidencial o un cambio no tan democrático, también puede darse, ¿no? Se puede dar por ahí. La pita se puede romper por el lado más débil, ¿no? Y que sería terrible, ¿no? Porque yo creo que nuevamente, si uno es liberal, tiene que serlo en consecuencia con todo lo que es ser liberal, ¿no? Entonces, claro, el rompimiento del orden democrático, o sea, cuando a mí Vizcarra me parece el peor presidente de la historia, uno de los peores presidentes de la historia. Con García 1 creo que coincido. García 1, sí, yo también te diría, García 1 y Vizcarra son de lo peor, ¿no? Y la verdad, pero cuando se volaron a Vizcarra, yo salí a marchar, porque a mí me indignaba que usaran ese tipo de argumentos. O sea, yo no, estaba totalmente en contra de él, parecía que estaban rompiendo ciertas reglas. Y yo creo que el gran problema es ese, que todos tienen el lenguaje, no rompas la regla, salvo que haya que romper las reglas para que no rompan las reglas. Y eso, yo creo que es parte del gran problema de la falta de tolerancia y la polarización que hay. O sea, esta discusión que hubo sobre el fraude, esta discusión que hubo, que el pobre señor de la RENIEC, o el pobre señor del Jurado Nacional de Elecciones, o el pobre señor de la OMPE, cuando iba a un sitio lo querían matar, o sea, y eso no lo querían matar los izquierdistas, lo querían matar la gente de derecha, ¿no? Y lo querían matar, y a mí el señor estaba haciendo su trabajo. O sea, yo la verdad, yo no creo que hubo fraude, sinceramente, yo no creo que hubo fraude. Yo creo que no hubo fraude. Yo creo que hubo fouls, como en todas las elecciones, todo el mundo mete foul, pero claro, cuando la diferencia es 0.4, cada voto te parece un fraude. Entonces, pero digamos, el que haya habido la capacidad de alguien de montar un fraude que haya decidido la elección, digamos, el análisis que hizo Apoyo me parecía bien consistente de que había, digamos, las desviaciones de los votos en las mesas extrañas eran para los dos lados, para uno y para el otro, ¿no? Porque alguien había hecho foul, alguien había hecho foul. Pero más allá de la discusión de si hubo fraude o no, que la verdad nunca lo sabré, la forma de reaccionar, ¿no? La forma de polarizar, ¿no? La forma de trasladar la discusión, por ejemplo, a aspectos raciales, ¿no? Aspectos de partir el país, ¿no? El sur y el centro y el norte, y la gente que no sabe, y los ignorantes y los que sí sabemos, yo creo que es profundamente antidemocrático y profundamente antiliberal. Yo nunca me siento más liberal que cuando estoy discutiendo con alguien de izquierda, pero para eso ese señor de izquierda tiene que estar al frente mío con capacidad de poder hablar y discutir conmigo. Es el momento en que yo me siento más liberal, porque en ese momento no solo puedo expresar mis ideas y digamos, contradecir ideas que me parecen equivocadas, sino que estoy con mi conducta reconociendo a la hora de hablar con otro que tiene una forma distinta de pensar, que tengo capacidad de tolerar lo que él me dice y que tenemos que convivir en un mismo espacio. Y a mí, a veces veo que ahora hay una política de destruir completamente al otro lado, de un lado y del otro. El estándar de lo políticamente incorrecto, el estándar de desprestigiar completamente la posición del otro, me parece que es una de las principales causas por que estamos como estamos. Ahora, una pregunta, Alfredo, para ti, la forma como votamos. No digo la forma como está organizada el voto. Y hablo del presidencial, bueno, he escuchado un poco tu idea con los votos de unidades más pequeñas para el tema del Congreso. Sí. Pero en el tema presidencial, ¿sientes que una persona, un voto, a pesar que suene muy democrático, es la mejor forma? Leí hace poco a Jason Brennan, que tiene un ensayo sobre la epistocracia. ¿Te perdí, Alfredo? Ahí estás. Y él consideraba que se debía ahondar en el tema, ¿no? El ensayo era un poco una visión distinta, en que él dice que la mayoría de los votantes votan sin ser conscientes de lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo llegar a que más votantes sean conscientes? ¿Tienes alguna idea de eso? Mira, yo creo que yo comparto un poco la idea que la idea de la democracia representativa pensada y basada en una persona, un voto, es una idea muy incompleta si es que lo que tú quieres
es tener un sistema que nos represente o que represente lo que queremos, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay un dilema en los sistemas electorales y en el sistema de confiar o sobreconfiar en el voto o el mecanismo a través del cual se van a expresar las preferencias, que creo que nos conduce a veces a un entrampamiento, porque no fijamos en otras cosas. Si tú te pones a mirar las cosas, el mercado y el sistema político son los dos sistemas de agregaciones de preferencias. Es decir, son sistemas a través de los cuales preferencias de millones de personas se agrupan para conseguir un resultado. Lo que ocurre con los votos monetarios, con el voto de mercado, que se expresa a través de mi decisión de compra, es que cuando yo voy al mercado y compro, puedo expresar mi preferencia de una manera casi perfecta. A mí me gusta el Johnny Walker etiqueta negra o me gusta la cerveza Pilsen. Entonces saco una cantidad de dinero, la coloco en un escaparate y recibo algo que encaja con mi preferencia, lo que quiero tomar en ese momento. Entonces eso hace que el mercado sea un sistema muy, muy sofisticado y que agrega las preferencias de una manera muy natural. Porque a pesar de que agrega las preferencias, el resultado es un bien privado que yo me llevo a mi casa y que lo tomo, digamos. En el sistema político, el voto expresa una preferencia absolutamente irregular, abstracta, poco definida. ¿Yo por qué voto por un candidato? Su promesa electoral es un paquete enorme de promesas, de elementos que, digamos, ni entiendo, ni sé cuáles son, y además me cuesta muchísimo obtener información de esa persona para saber si es un candidato idóneo. No necesariamente la información que obtengas es real, porque la puede es cambiar. Real. No, además cuesta mucho tiempo. O sea, yo tengo mi vida, yo tengo que trabajar, tengo un montón de trabajo. Nadie se lee un plan de gobierno. Nadie, yo leo el plan de gobierno completo, o sea, leo algunas cosas cuando me piden opinión o quiero opinar sobre alguno de ellos, pero nadie se lo lee. Y nadie se lee las hojas de vida de todos los congresistas o de todos los presidentes. Nadie hace eso. Ni los órganos institucionales que tienen que revisarlo lo leen, es verdad. Claro, y eso es porque tu voto electoral es un voto que la verdad no pesa nada en tu destino. La botella de whisky por lo menos me hizo pasar una buena noche con mis amigos. Pero votar no me asegura nada que mi destino va a ser diferente. Nada, nada. Entonces, la gente vota con desinterés. A la gente no le interesa votar. Eso trata el libro de Kaplan, del que hablé hace un rato, justamente por qué la gente vota desinteresadamente. Entonces, yo creo más en otros sistemas de expresión de preferencia. No estoy descartando que el voto pueda servir, pero es muy incompleto. O sea, yo creo mucho más en los sistemas de votar con los pies, o sea, que la gente se mueva, ¿no? Que tú tengas unidades de gobierno más pequeñas, que haya total facilidad de moverse de un lado a otro, como pasa en Suiza, o el sistema federal, que lamentablemente en Estados Unidos ha sido muy dañado por la gran concentración que el Estado federal de poder ha tenido en las últimas décadas, ¿no? Pero si tú estudias Estados Unidos, es un engaño, no es un país. Estados Unidos son 50 países. Son 50 países cada uno. Lo que ha pasado es que después ha venido, por razones de seguridad, el presidente de Estados Unidos en el papel es el presidente más débil del mundo. Claro, lo que pasa es que para afuera, claro. Pero digamos, lo que tiene son un montón de unidades, cada una de esas unidades decide las cosas de la política del día a día, ¿no? Cómo va a ser el mercado, cómo va a ser lo que consumes, cómo va a ser el medio ambiente, cómo va a ser las condiciones de competencia, y tú decides en cuál de esos estados vives. Uno de los elementos que es muy interesante es la enorme movilidad de los americanos, ¿no? Nacen en muchísimo, trabajan en otro lado, estudian en otro, tienen 5 trabajos alrededor de todos los estados, se mueven continuamente, porque hay un mercado político dinámico a través de la movilidad. Entonces, es mucho más importante que yo exprese mi voto yendo cada 5 años a un sitio de votarlo en una ánfora. Mucho más importante es a dónde decido moverme y pagar mis impuestos, ¿no? Y eso es lo que pasa en Suiza también. Suiza, los cantones... Suiza, aparte es más pequeño también, es mucho más pequeño. Exacto. Y cada una de esas unidades son más chiquitas. Entonces, las unidades pequeñitas hace que sean... Entonces, yo tenía amigos que me decían, eran ambientalistas, pues. Entonces, quieren vivir en un cantón ambientalista. Acá, pues, pero vivir en un cantón ambientalista. No hay industrias, pues. O sea, y posible los servicios son menos porque tiene menos gente que cobrar impuestos. Entonces, y hay gente que me decía, yo vivo en Zurich porque los servicios son muy buenos,
pero si decido mudarme, había gente que trabajaba en Zurich, pero vivía en el cantón del costado. Y en el cantón del costado ellos tenían que barrer la vereda, porque ahí el Estado no les... Habrá menos impuestos, pero ellos tienen que salir a barrer la vereda. Y cada quien escoge el lugar donde quiere vivir según la oferta que tiene. Entonces, yo creo mucho más en un sistema donde la política, los incentivos a la política provienen de eso, ¿no? Ahora, ¿y cómo podríamos llegar a un sistema parecido a nuestro país? O sea, ¿qué tendría que pasar? ¿Tendría que pasar esta gran crisis para que nos repensemos la democracia como la tenemos planteada? ¿O podríamos ir insertándola de a pocos en círculos académicos, desde la enseñanza primaria? O sea, tenemos una enseñanza primaria gobernada por dos órganos de maestros que son netamente de izquierda y que jamás van a transmitir un mensaje por ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y un ministerio que a la hora de limitar tremendamente lo que puedes enseñar, porque eso es lo que hacen, establecen una currícula cartelizada, porque este es en el fondo lo que es una currícula donde el colegio no tiene la flexibilidad para poder enseñar lo que los padres quisieran que les enseñen, ¿no? Para mí es legítimo que que a mi hijo lo meta en un colegio donde le enseñen que Marx tiene razón, o sea, esa es mi decisión como padre, digamos, ¿no? Le tengo mucho menos miedo a eso que a un ministerio que decida que todos van a estudiar Marx, eso es lo que termina pasando, ¿no? Entonces prefiero más un sistema que permita una sociedad diversa, con posibilidad de que cada quien decida qué cosa va a aprender sus hijos, ¿no? Y no que el Estado tome ¿Pero estamos a tiempo de hacer el cambio o ya tenemos que adaptarnos a lo que hay y sobre eso reconstruir si queremos? O sea, nuevamente yo soy un convencido que tenemos que esperar la siguiente gran crisis para hacer cambios. Okay. Y ojalá en esa crisis los cambios no se queden solo en lo económico, que creo que ha sido uno de los grandes elementos que nos ha conducido a donde estamos, que es el no entender que había reformas más importantes, particularmente la reforma política, ¿no? La constitución la constitución de Fujimori, la del 93, es una constitución muy buena desde el punto de vista económico, perfectible en algunas cosas, pero bastante buena, pero muy mala desde el punto de vista político, ¿no? Además tiene lógica, pues es una constitución redactada para alguien que tenía mucha popularidad en ese momento y sabía que iba a sacar congresos, mayoría de él, más iba a ganar las elecciones presidenciales, y de hecho lo eligieron 2 veces más. Entonces claro, en ese mundo, ese sistema político estaba pensado para esa coyuntura, para esos intereses, y el sistema político es muy malo, entonces nos ha conducido un poco a donde estamos, ¿no? Hemos tenido una economía que funciona con un Estado que no funciona. Si bien algunas cosas en el Estado se gestionaron algo mejor, la reforma real del Estado no ocurrió, y lo que vino después con los gobiernos que vino, sin la misma acumulación de lo que llamamos la teoría del árbol de Navidad, ¿no? Que es como el tronco está bueno porque la economía está bien y recaudas impuestos, en lugar de tener un bonito árbol de Navidad, le cuelgan todas las pelotas y adornos que se les ocurra hasta que el árbol se cae. Eso es lo que hace. La bonanza económica es un problema. La bonanza económica es un problema, porque te hace pensar que puedes hacer lo que quieres, ¿no? Okay. Alguien alguna vez me hizo la observación y nadie desperdicia más los recursos que los ricos. Como tienen plata, gastan en tonterías a veces, ¿no? Bueno, eso pasa con los ricos que están en su derecho, en su plata. Ya, pero el Estado es exactamente lo mismo. Un Estado rico es peligroso, un Estado con recursos es peligroso, porque lo va posiblemente usar mal, y va a seguir subiendo los impuestos y va a seguir creando. El tema de impuestos, hoy día, bueno, esta semana nuestro querido ministro de Economía moderado, Franke, anunció una recatafila de subidas de impuestos que quiere pasar. Tanto tú como yo, como un pensamiento liberal, creemos que los impuestos indirectamente son un robo. Pero hay, dentro de la estructura actual política, algunos son necesarios. Si te tuviera que preguntar con qué impuestos deberíamos quedarnos, un impuesto deberíamos eliminar, dentro de la estructura actual, hoy día tenemos un 80% de informalidad, entonces probablemente un impuesto un impuesto general a las ventas o IVA es necesario porque ese 80% no tributa, un impuesto a la renta. ¿Cómo lo verías tú? Es una pregunta bien complicada porque te hace saltar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Digamos. Desde el punto de vista teórico, yo creo que un flat tax o un impuesto muy sencillo, ¿no? Debería ser lo más lógico, ¿no? Es lo más justo, es lo más
equitativo, aunque mucha gente me va a cuestionar que eso sea cierto, pero yo creo que es lo más equitativo. Porque los servicios, además, que tú recibes del Estado son, digamos, los mismos para todos, ¿no? O sea, todos recibimos los servicios del Estado. Pero, como tú bien dices, con un país donde hay una alta tasa de informalidad, aunque en parte, cuando tú tienes un impuesto más sencillo y más simple, es más fácil reducir la informalidad, ¿no? Es verdad. Es más fácil evitar la evasión y todo. Entonces, yo creo que ahí tienes un problema. Efectivamente, el IGB y el nivel de IGB que tenemos, que es muy alto, muy, muy alto, internacionalmente muy alto, es un impuesto que se usa porque justamente es una forma de cobrarle a alguien y cobrarle algo a los que no pagan impuestos, digamos, ¿no? Porque de alguna manera los termina impactando. Pero yo, sinceramente, esto que hemos creado, estos impuestos, además, es absolutamente absurdo todo lo que te están planteando, ¿no? O sea, estás con una economía recesada, estás con una gran parte, un 80% de la gente que no paga impuestos, y estás pensando en cobrarle a los pocos que pagan impuestos, subiendo las tasas de los impuestos que ya de por sí son complicados, que ya son ilegales, que ya se exceden de los límites de no confiscatoriedad para un solo grupo, yo creo que es totalmente ridículo. Entonces yo sinceramente creería que deberías, y ahí regreso un poco a la idea original, ¿no? O sea, el poder tributario debería focalizarse regionalmente o en unidades más pequeñas y generar competencia. De manera que yo pueda escoger moverme a una circunscripción donde me cobran menos impuestos. O me dan mejores servicios, pero pago más impuestos. O sea, hay gente que se va a los países nórdicos donde cobran una barbaridad, pero bueno, dicen los servicios son mejores, pues yo he decidido irme allá. Eso es totalmente legítimo, ¿ya? O sea, si yo quiero crear el país con la carga tributaria más alta del mundo, pero doy tales servicios que todo el mundo se quiere poder ahí, perfecto, así funciona, pues así funciona el mercado también. En el mercado tú puedes entrar a la tienda más cara del mundo, comprarte una cartera Gucci y pagar un montón de plata si quieres. Pero el problema como está, y me refiero a nuestro país regionalizado, los presidentes regionales ni siquiera son capaces de gestionar el presupuesto que tienen actualmente, ¿no? Es que yo creo que ahí hay un problema de base, digamos. El problema de la regionalización acá está muy mal hecha. Yo, sinceramente, cuando la Constitución traía el modelo de regionalización, yo decía, pues una buena idea, porque decía, encaja. Claro, cuando ves cómo ha funcionado, es un desastre, ¿no? Es un desastre porque es una regionalización a medias, es una regionalización, además, donde todo se ha hecho muy, muy mal, incluida la gestión, incluida la capacidad. Es que yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es el mismo siempre, ¿no? Este es un país donde no hay accountability, ¿no? Uh-huh. Entonces, no importa que tan buenas puedan o tan malas puedan ser las reglas, el asunto es que las reglas en realidad no existen porque nadie las cumple. Y no hay forma de hacerte rendir cuentas sobre cómo cumples las reglas. Entonces, claro, si tú tienes para tener un sistema que funcione, necesitas que la gente sienta responsabilidad. Y lamentablemente es un país que no te hace sentir responsabilidad. Yo siempre estaba esperanzado con que en los últimos años, con toda esta cantidad de políticos presos e encausados, la gente iba a sentir que la sensación de impunidad se había reducido, pero a mí todo me indica que todo sigue igual. La gente se cuida más, pero no creo que delinca menos. Es verdad. Y bueno, simplemente para tocar el tema, tú estuviste en el Indecopi. Tú fuiste uno de los primeros que formaron un instituto de defensa contra el consumidor. Ahora, desde los liberales más extremos critican los institutos de defensa del consumidor, dicen que es el mercado el que la gente debe tomar decisiones y que los monopolios no se crean en el mercado, sino se crean por regulaciones estatales. ¿Cómo va eso con la naturaleza de un instituto de defensa del consumidor y en contra de la actividad monopólica? A ver, yo creo que esa es una pregunta súper interesante y súper relevante, ¿no? Yo creo mucho en los mercados y creo que efectivamente los mercados son la mejor forma de organizar los intercambios y de generar bienestar para los que participan en ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, creería, desde el punto de vista conceptual, que la única justificación que yo tendría de alguna intervención del Estado en el área de las prácticas, digamos, monopólicas, sería el tema de los carteles, ¿no? Que
Debo decirte que es algo que siempre me ha generado dudas, pero creería que sí, si los empresarios se ponen de acuerdo para fijar precios limitando la competencia y no compiten, deciden no competir, yo creo que sí hay un espacio para intervenir. Es muy polémica, mi amigo Enrique García siempre me dice que estoy equivocado en ese punto. Lo que sí creo que todas estas cosas de abuso, cuestión de dominio, no sirven para nada, la verdad, creo que a la hora de la hora no sirven para nada. Son regulaciones discrecionales y abstractas que realmente no sirven para nada. Protección al consumidor es otro punto también complejo y además muchas veces hasta más dañino que el otro, porque estas políticas de libre competencia se aplican más macro, pero el efecto micro de la protección al consumidor puede ser tremendo, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez me invitaron a la comunidad, en la Unión Europea, a hacer no sé, la palabra no es una pasantía, pero quedarme un par de semanas conversando con gente, y me fue muy interesante hablar con este asunto de la Unión Europea, de cómo funcionaba. Y yo que era muy crítico de la Unión Europea, y sigo siendo crítico de muchas de las cosas que tienen justamente en antitrust y en protección al consumidor, encontré una explicación que me pareció muy interesante. Yo les decía lo que tú me has dicho, oye, pero ¿para qué necesitan todas estas cosas? Y me dice, es que Alfredo, me decía, me acuerdo de esto, un fulano que veía, que no veía ni libre competencia ni protección al consumidor, sino veía este centro de antidumping, y me decía, mira Alfredo, acá es bien simple, lo que tú me dices es cierto, yo también creo que es igual que tú, pero anda a poner a todos estos países de acuerdo en reducir sus aranceles si no tienen algún tipo de salvaguarda y no tienen algunas reglas que les hagan pensar, les hagan sentir que siguen en control del asunto. Entonces, ellos decían, sí, tienes unas reglas absurdas que el pepino tiene que medir 10 centímetros y la curvatura, literal, eso es así, la curvatura del pepino tiene que tener no sé cuántos grados, ¿no? Entonces, ¿por qué no sirve eso? Y dice, no, pero es mucho mejor para bajar el arancel que por lo menos se pongan de acuerdo con esa regla porque generan más competencia. Puede ser discutible, ¿eh? Yo a veces siento que hay algunas cosas que existen simplemente para hacer viable que podamos hacer otras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ocurre de alguna manera con yo lo que veía, por ejemplo, en el tema de Indecopi y protección al consumidor, yo no lo veía tanto como un asunto regulatorio de cómo tenían que ser los productos, lo veía más como tener cortes de baja cuantía, como hay en Estados Unidos, que podían resolver problemas contractuales chiquitos, dándole confianza a la gente que tenía un reclamo y que alguien había incumplido su contrato. Si no, tenías que entrar al Poder Judicial y comerte años. Y el Poder Judicial eso no funcionaba. Entonces yo siempre lo veía, y de hecho, tú veías, el tipo de casos que yo resolvía parecían más eso, cuando yo estaba en el tribunal, yo decía, no, oye, el señor ni cumplió, pues, ¿qué le ofreció y no le dio lo que le ofreció? Alguien tiene que decir que eso es así, ¿no? Pero creo que ahí lo que no creo es el tema, ese es lo que te haga una regulación y te dice, ahora todas las cajas tienen que ser igualitas, los autónomos tienen que ser así, todo este tipo de cosas que creen que ayudan y la verdad no estoy muy seguro que ayuden mucho. Y bueno, terminando en ese tema, y la propiedad intelectual, es decir, la defensa de la propiedad intelectual, como te digo, hay liberales más extremos que dicen que el gobierno no debe otorgar patentes, ya que estaría interviniendo en la libertad de ideas. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, yo tengo una posición muy crítica de la propiedad intelectual en general, sobre todo muy crítica a la forma como la propiedad intelectual está conceptualizada y está implementada. La propiedad intelectual, yo soy también muy crítico de los carteles regulatorios, que es estos acuerdos de los estados de que todos los países tienen que tener la misma regla. Esto nos acaba de pasar, porque después de años nos han metido control de fusiones en libre competencia. ¿Por qué? El único argumento, porque los otros países no tienen. Es un cartel. No hay país al que te pueda decir sin pasar por control de fusiones. Oye, si un país decide no tenerlo, ya, propiedad intelectual es igual. Todos los países tienen sistemas de protección de propiedad intelectual, de distinto nivel, pero las leyes de propiedad intelectual son una copia de un modelo que la OMPI vende, ¿no? Y más allá del tema del cartel, yo creo que hay un problema conceptual. En la propiedad intelectual, lo que suele ocurrir, y estoy hablando, ojo, de los derechos patrimoniales, los derechos morales sí creo que deben existir. O sea, si yo escribo un libro, no tiene sentido que otra persona publique mi mismo libro con su nombre. Okay. Yo soy el autor. Eso creo que sí está muy claro.
sino la pregunta es si yo tengo derecho a cobrar por la reproducción de mi idea, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema conceptual, ¿no? Yo te pongo el ejemplo. Por ejemplo, una canción. Una canción. Yo la hice y hoy día alguien la quiere tocar. ¿Me tiene que pagar por tocar esa canción? Yo creería que no. Yo, en mi posición, eso no debería estar protegido. Lo que yo tengo derecho es a que yo no comparto mi idea con nadie hasta que a mí no me paguen por compartirla. Entonces, voy a cantar la canción. No, yo tengo derecho a no cantarla, porque es mi idea. Pero el día que yo la suelto, es que la idea es un bien. A ver, el mejor uso de una idea es el bien público de la idea. Eso contrasta con la computadora, donde el mejor uso es el uso individual de la computadora, ¿no? Entonces, las ideas no tienen usualmente consumo rival. La única que tiene consumo rival son las marcas, porque las marcas tienen función de identificación. Entonces, cuando la marca es compartida por varios, la marca pierde el poder identificatorio, no sirve para identificar. O sea, yo no puedo agarrar y ponerle Coca-Cola a otra gaseosa negra porque confundo a todo el mundo. Es como mi nombre, ¿no? Pero un libro, oye, lo mejor para la cultura es que todos podemos leer Vargas Llosa, o el libro que querramos. Es lo mejor, que el libro se reproduzca. Y cuando yo estoy leyendo el libro en la noche en mi casa, no te estoy quitando a ti la posibilidad de leer el mismo libro. ¿Por qué? Porque no tiene consumo rival. Entonces, no hay escasez, y al no ser escaso, la idea de que necesitas una titularidad para protegerlo no tiene mucho sentido. Entonces, el Estado ha creado toda esta maquinaria, la ha creado también para las patentes. Y claro, ¿cuál es la mejor idea? ¿Cuál es el mejor uso de una idea de una medicina? Que se use lo más posible. Obvio. Ahora, ojo, que en medicinas es uno de los puntos donde la idea de libertad, digamos, de más que libertad, de que no haya propiedad intelectual es más discutible, porque el nivel de inversión que hay que hacer para generar un medicamento o una vacuna es tal que nadie lo haría. Ahora, reconozco que es debatible la idea de que la propiedad intelectual está protegida. Lo que a mí sí me parece que no es debatible es que yo escribo una canción, ¿no? Y esté protegida 70 años después que me morí. Eso no tiene ningún sentido. Porque si yo para hacer una canción voy a usar un poco de tiempo y mi imaginación y mi capacidad para crear la canción, posiblemente si me hace una protección de 2 años, yo puedo recuperar el tiempo que invertí, en términos de... Claro. Pero nadie hace un cálculo de invertir para hacer una canción pensando en que le van a seguir pagando 70 años después de muerto. Eso es puro rentista. Eso es totalmente rentista. Eso es simplemente un asunto rentista. Eso no tiene... Es lo que ha pasado con Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse se iba a vencer la protección de Mickey Mouse como derecho de autor y se consiguió la ley Sony, que ha prorrogado a 90 años después de muerto. 90 años para las personas jurídicas. Mickey Mouse es persona jurídica. Y no tiene ningún sentido porque Mickey Mouse ya existe, toca solo para las nuevas creaciones, pero ¿por qué proteges una protección? Es puro rentismo. Total. Eso es puro rentismo. Mucho dinero lo que viene. Ahora, y ya terminando con el tema de Indecopy, simplemente, ¿qué te hace pensar el nuevo presidente de Indecopy en el Perú? No, la verdad no me hace pensar en nada. A ver, y yo cuando lo nombraron no sabía quién era, y dije, bueno, hay que darle el beneficio de la duda, nunca sabes. Abrió la boca y se me fue el beneficio de la duda. Me parece que es yo me acuerdo cuando recién se creaba Indecopy y se creaban las facultades, decían, pues esta es una entidad muy peligrosa, y efectivamente es muy peligrosa. Y las descripciones que me hacían las personas que me decían que era peligrosa, describían a este señor. O sea, describían a este señor, ¿no? Describían a una persona que no conoce nada del tema, que tiene una clara inclinación política, que a lo primero que ha hecho es salir a amenazar a gente muy respetable y muy honorable, acusándolas de engaño al pueblo y de haber creado un esquema dirigido a expoliar. La verdad que no tiene ni pie ni cabeza. Y la verdad estoy muy preocupado con lo que pueda pasar y con el uso que se le puede dar a una institución. Más allá de las críticas que tú puedes decir o hacerle Indecopy, lo que siempre creo que puedes decir es que en todos estos años de existencia, el Indecopy, dentro del marco legal que tiene, ha actuado con relativo tecnicismo. O sea, yo discrepo con muchas de las cosas que dicen, pero que alguien me diga que dijeron, ahí habrá una decisión rara, pero en general es consistente con el marco que tiene.
tú puedes discrepar con el marco que tiene, pero lo aplica. Pero ahora veo un asunto de tratar de explotar más las facultades discrecionales que tiene la facultad, la facultad de hacer investigaciones. Yo la verdad que estoy muy preocupado. ¿Y sientes que esta idea de ir copando ciertas instituciones que no están directamente relacionadas al Poder Ejecutivo va a continuar? Sí, yo creo que va a continuar. Si mi idea, que espero sea equivocada, es que detrás de Castillo y Cerrón y toda la inconsistencia que se ve hay un sistema, ¿no? Que está tratando de copar cosas, es muy probable. En Venezuela, por ejemplo, no usaron a Procompetencia, que era el equivalente al Indecopi, por lo menos la parte antitrust. Usaron, ahí lo tenían una institución distinta, la entidad de protección al consumidor, y usaron al aparato tributario para presionar. Y para presionar al sector privado, para presionar a sus enemigos, etc. Y yo creo que van a hacer algo parecido, van a haber 2 o 3 instituciones que van a ser copadas, controladas, y que se van a usar para, desde corrupción hasta simplemente aplastar rivales políticos, ¿no? O gente que discrepa contigo. Ya para cerrar, una opinión del presidente, pero como él, como persona. No lo que hay detrás y lo que pasa detrás de bambalinas, sino como persona. ¿Crees que una persona que no está preparada para, o no conocía, y bueno, creo que nadie está preparado para ser presidente, pero él tenía probablemente menos preparación que otros que han llegado a la posición, pueda desarrollarla mejor de lo que viene haciéndola, pueda crecer en el tiempo, o sencillamente él es un peón y como pensamos la mayoría, está siendo manejado por otros alfiles? Es muy difícil medir a una persona que no está haciendo nada. Es muy difícil, sí, es muy difícil saber qué línea sigue, habla muy poco, explica menos, porque ojalá cuando hablara nos explicara algo, pero cuando habla no nos explica nada. Nos confunde. Entonces nos confunde. Cualquier ministro ha hablado más que él, ¿no? Y la verdad es difícil saber qué significa. Yo a veces me da indignación, de verdad, pero a veces me da pena. A veces me da pena, porque veo una persona absolutamente perdida. O sea, veo una persona que no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer. Yo siempre definí, va a sonar paradójico, que Toledo fue uno de los mejores presidentes del Perú, porque era tan incapaz de hacer algo bueno como era incapaz de hacer algo malo, ¿no? Pero creo que Toledo delegó mejor, delegó bien. Toledo delegó bien y es lo más parecido a un presidente freelance, digamos. Más que el freelance, Laissez-faire. Ay, mira, no puedo destruir mucho, no puedo construir mucho. Bueno, que la gente construya, ¿no? Y efectivamente tuvo gente que se orientó un poco a eso y él dejó que otra. Y mira, no estoy muy seguro que Toledo fuera tanto más capaz que Castillo. O sea, quizás tenía mejor educación, pero la verdad no la reflejaba mucho en las cosas que decía. Entonces, lo cierto es que Toledo, o sea, yo siempre he creído que un buen presidente no es un gran estadista necesariamente. Muchas veces un buen presidente es alguien que deja espacio para que las cosas funcionen, ¿no? Y decide hacer pocas cosas o no puede hacer. Ahora, creo que la situación de Castillo es diferente a la de Toledo, es bastante distinta. Primero porque ya hemos visto con quién se ha rodeado, y segundo creo que hay una intención detrás o una movilización detrás muy poco, absolutamente contraria a un laissez-faire, ¿no? A dejar hacer las cosas. Total. Y yo creo que eso complica mucho la situación. Pero sí creo que más atrás hay un sistema. O sea, hay un sistema que está pensando en cómo tomar el país y cómo ir tomando. La gente, lo que pasa es que somos muy impacientes para lo bueno y para lo malo, ¿no? La gente dice, no va a pasar nada tan terrible porque son muy incapaces. Es que ellos no son los que están controlando las cosas, no son los que van a hacer las cosas. Yo creo que el asunto viene más de atrás. Y si le tuvieras que dar a esta oposición actual, representada en el Congreso,
una posición, un consejo de posición, ¿cuál sería el consejo que tú le darías? ¿Qué posición deberían tomar? A ver, lo primero que yo diría es que no vaquen al presidente, salvo que haya una razón para vacarlo, y no la hay. Yo hoy día no veo ninguna razón para vacarlo. Me parece que quien criticó la forma como se evacuó a Vizcarra, no, digamos, o como Vizcarra cerró el Congreso, que Ajá. también creo que se excedió, y yo creo que ese tipo de reglas, mira, las reglas buenas pueden ser buenas o malas, pero son las reglas, y el punto principal es que las reglas tienen que cumplirse. Y yo creo que este reclamo de vacancia es en el fondo un reclamo parecido al de golpe de Estado. Yo creo que ahí hay un primer punto. Ya. Yo creo que el Congreso, yo diría, lo que tiene que hacer es construir institucionalidad. Lamentablemente, creo, no es un Congreso con capacidad de hacerlo. Esa es mi impresión. Pero yo creo que el Congreso debería concentrarse en hacer una reforma política correcta, en reformar instituciones de manera adecuada, de aprovechar 5 años de destrucción de confianza para por lo menos crear algún nivel de institucionalidad que de alguna manera, y ojalá funcione, ¿no? A mí mi gran temor es que, para mí, así como hoy día la gente reclama a los militares, mañana los militares se pueden voltear y hacer otra cosa, digamos, Obvio. totalmente distinta. Yo no confío mucho en que los militares, no, que como combatieron al terrorismo nunca van a estar armados. Eso yo no lo creo. Son personas y depende cómo ponen y a quiénes ponen. Ok. Entonces, y una última pregunta sería, ¿qué es lo que esperas en los próximos meses o el próximo año? ¿Cómo ves el desarrollo del Perú? ¿Yéndonos en picada, yéndonos cada vez destruyendo más lo que tenemos y A ver, cavando esa tumba para esa futura y ojalá revolución liberal de la cual hemos conversado? mira, yo no veo que nada vaya a mejorar durante este gobierno. Y más bien lo que veo es que todo va a empeorar. O sea, yo sí creo que, yo en eso, que yo siempre me he definido como alguien muy optimista y siempre he sido muy optimista, creo que no veo de dónde va a salir una solución que haga que esto sea mejor. Porque para quienes crean que es un golpe de Estado, yo creo que eso es justamente el fracaso total del sistema. Ese es el fracaso total de las reglas y la Porque demostración de que legitimaría destruir las instituciones y legitimaría que esto ocurra y siga ocurriendo, y como ya siga vemos. ocurriendo, sin Ujú. importar el signo ideológico del que venga y sin importar las razones de las que venga. O sea, yo no puedo agarrar y decir que no es golpe cuando es de izquierda y si es golpe cuando es de derecha. O sea, es golpe, es golpe. No, no, Ajá. no, no. Y no puedo decir que vale la pena romper las instituciones cuando se logra pues el fin, cuando se habla de las reglas, no justifica los medios. Eso yo creo que, porque lo principal que puede tener un país, lo principal que tiene un país que se ha podido desarrollar, un país civilizado, eh, es su institucionalidad, ¿no? Entonces, y la institucionalidad mala es mejor que la institucionalidad inexistente. Es decir, si las pocas reglas que tienes no las vas a cumplir, nunca podrás aspirar a tener buenas reglas. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es trabajar dentro de los cauces para mejorarlo. Entonces, yo la verdad veo la situación muy complicada. Dios no quiera, pero veo, digamos, que va a haber un intento de perpetuarse en el poder. Eso creo que va a ser bien claro. ¿Cómo? No tengo claro. Veo mucha incertidumbre y no veo cómo pueden voltear esa incertidumbre hasta que lleguemos a una crisis suficientemente profunda como para decir, bueno, tenemos que cambiar las cosas. Es verdad. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. De verdad ha sido bastante grato conversar contigo y instructivo a la vez. Bueno, No, buenas encantado. tardes. Gracias, gracias, gracias por la invitación.